En Nada como un libro no nos gusta viajar solos, por eso en el trayecto de hoy nos acompaña Iván Vega Mendoza de la Fundación Tamaimo. Bienvenido al Nada como un libro. Hola, muchísimas gracias Juan Carlos, gracias por la invitación antes de nada, en nombre de la Fundación Tamaimo. En un podcast en el que vamos a relacionar literatura y compromiso social, yo creo que no podía faltar la Fundación. Me gustaría empezar comentando un poquito para los que nos están escuchando cuándo se creó la Fundación Canaria Tamaimo y cuáles son sus objetivos. La fundación se creó en el año 2014, de hecho este 2024 celebramos el 10º aniversario, que parece mentira pero el tiempo corre, ya Sí. llevamos 10 años de andadura. ¿Y cuáles son los Y objetivos? en, Ese decíamos también. y en cuanto a los objetivos, pues en realidad el objetivo general de la labor de la fundación es promover una canariedad consciente en la sociedad canaria de hoy, porque creemos que esa canariedad consciente contribuirá en definitiva al bien común de la sociedad canaria. Y en realidad el objetivo que hay detrás de todo lo que hacemos es eso, promover pues lo que nosotros llamamos una canariedad consciente. Supongo que si hay un concepto de la necesidad de promover esa canariedad consciente, parte de un análisis o una reflexión sobre el estado actual de Canarias que ustedes creen que es necesaria esa labor que ustedes realizan. Sí, nosotros en realidad cuando empezamos nuestra andadura, lo que nos movió al final fue hacer lo que sentíamos que no se estaba haciendo, ¿no? Como, bueno, los proyectos en los que colaboramos, los proyectos que lanzamos y concretamente en los libros que publicamos. Nosotros consideramos que sí, pues si recordamos a Juan Manuel Trujillo, que ya en los años 30 decía algo así como que Canarias se ignora e ignora que se ignora, pues nosotros somos de la opinión de que seguimos lamentablemente todavía dando vuelta a esa era, ¿no? Canarias todavía no sabe muy bien quién es y no está todavía en condiciones de irse formando de manera poliédrica, evidentemente, como cualquier sociedad plural, pero encontramos que sigue dando vueltas sin terminar de encontrarse para luego seguirse construyendo. Y en realidad eso también es lo que hay detrás de la labor que realizamos, ¿no? Esas ganas de conocernos mejor, esa necesidad de conocernos mejor para labrarnos un futuro mejor. Uh-huh. Dentro de las actividades que ustedes emprenden para esa búsqueda de lo que sería esa redefinición poliédrica, una de las opciones que han hecho es la edición de obras literarias. ¿Por qué crees que la literatura puede ayudar a cumplir con los fines que se ha marcado Tamaimo? Sí, nosotros desde el principio tuvimos clarísimo que queríamos, entre muchas otras cosas, publicar libros. Para nosotros, la literatura, en sentido amplio, pues tanto en su vertiente ensayística como en su vertiente más propiamente literaria, por así decirlo, ¿no? Pues lírica y narrativa, para nosotros es fundamental. Si queremos una Canaria que sea consciente de sí misma y eso redunde en su bien común, ahí nos parece que la literatura, en sentido general, es primordial. ¿Y por qué? Pues porque la literatura para nosotros es una expresión cultural fundamental, ¿no? Cada pueblo ha ido construyendo cultura, ha ido generando tradición literaria en este caso concreto, y esa tradición literaria en Canarias encontramos que es uno de los ejes por los que ha habido más intentos de autoestudiarse, ¿no? Y de estudiar el lugar de Canarias en el mundo y qué lugar ocupa, si ese lugar debiera ser otro o de dónde viene Canarias, hacia dónde va. Todo eso se ha ido reflejando de una u otra manera en la tradición literaria canaria y nosotros, bueno, considerábamos y consideramos que esa tradición literaria propia, esa mirada nuestra propia hacia adentro y hacia afuera, ese contarnos nosotros a nosotros mismos, todavía no se conoce lo suficiente y esa es una de las razones por las que nos lanzamos a la aventura editorial desde Tamaimo. Bueno, ustedes están ofreciendo un tipo de libro que podríamos catalogar como ensayo en la mayoría de los casos. ¿Cómo ves el mercado editorial de ese tipo de literatura en Canarias, de ensayos? Se supone que entre más mejor.
Bueno, el mercado editorial en Canarias de ensayo, nosotros creemos que hay interés por leer obras del tipo que nosotros publicamos. Es verdad que en general el ensayo, yo no diría que goce de mala salud en Canarias, ni mucho menos. Lo que pasa es que uno va a una librería al uso y lo que se encuentra son ensayos de todo tipo, menos dedicados a temas canarios, ¿no? Y cuando los hay, es verdad que quizá eso empieza a cambiar, por suerte, pero en general todavía se los encuentra uno, los ensayos de temática canaria, pues al lado de los libros de los mojos, ¿no? Sí. En una estantería al final, colocada allí en la cuota de, pues, no se sabe muy bien qué, ¿no? Canaria, ¿no? Igual que tienes el libro de los mojos y la guía de senderos, tienes un ensayo literario, ¿no? Lamentablemente no tenemos la presencia que mereceríamos, ¿no? No me refiero con esto a Tamaimo, sino a las obras que se escriben y publican en Canarias. Si bien creemos que eso va cambiando, todavía queda camino por recorrer. Ahora, nosotros creemos que sí que hay mercado, por así decirlo, e interés, y por eso sacamos las obras que sacamos y encontramos que la gente las acoge bien, hay interés y han tenido cierto impacto, ¿no? Tengamos en cuenta que la Fundación Tamaimo es un actor pues pequeño, ¿no? En el panorama de incluso de Canarias, ¿no? Y sin embargo, para lo pequeño que es la fundación, creemos que estamos teniendo un impacto importante y creo que se debe, entre otras cosas, a que sí que hay interés por saber más de Canarias, ¿no? Desde el punto de vista del análisis y el ensayo, sí. Estamos en la sociedad de la imagen, de la inmediatez, de los vídeos, de TikTok. ¿Augura futuro a los libros en papel como herramienta de cambio y conciencia social? Sí, por supuesto. Esta pregunta tuya me recuerda a lo que se decía hace, pues no sé, quizá era 10, 12, incluso 15 años, cuando irrumpió el libro electrónico. Recuerdo haber oído, incluso leído, que casi que el libro en papel tenía las horas contadas, que ahora ya todo el mundo podría leer en electrónico, ¿no? Y sin embargo vemos que no es así. El formato electrónico sigue su camino, está ahí, pero es un porcentaje bastante pequeño todavía de las publicaciones. Yo consumo formato electrónico también, pero creo que es un formato que convive perfectamente, de hecho debe convivir con el formato en papel, al que creo que no va a desbancar. En ese sentido, me parece que es un buen ejemplo de cómo el libro en papel, sí, yo creo que tiene todo el futuro por delante, sobre todo si uno desea reflexión tranquila y sosegada, si uno desea profundizar un poco más en cualquier tema, creo que no puede dejar pasar la fuente de conocimiento y reflexión que son los libros. Se dice comúnmente que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que es una de esas cosas que se dice a menudo sin pensar mucho. Hay imágenes de muchos tipos. Y hay escritos de muchos tipos también. Yo no estoy nada convencido en absoluto de que siempre una imagen valga más que 1000 palabras. A veces esas 1000 palabras, si están bien escritas y dan el tono y la profundidad necesaria, son capaces de decir mucho más que una imagen. Ajá. No sé si ustedes desde Tamaimos tienen más o menos claro quiénes son los receptores de sus publicaciones. Si existe un patrón de lector, a lo mejor de edad, sexo, lugar de residencia. Se lo digo sobre todo por si se puede haber detectado a lo mejor un lector joven que creo que es el que está llamado al cambio futuro. Pues esa es una buena pregunta, porque la verdad es que no hemos hecho ningún estudio prospectivo así para ver a qué lectores estamos llegando, ¿no? Y no, la verdad es que no sé si deberíamos planteárnoslo. Al mismo tiempo es un estudio que no sé si está mucho al alcance de nuestras posibilidades, pero bueno, desde luego que tu pregunta me lleva a quizá plantear esta posibilidad a mis compañeras y compañeros dentro de Tamaimo. Pero dicho esto, la impresión que yo tengo es que se nos han ido acercando cada vez más, felizmente, lectores de tipo bastante heterogéneo. Es verdad que sobre todo al principio diría que quizá
había cierto predominio de lectores de una edad madura, vamos a decirlo así, pues como yo, de 40 y pico largos en adelante, pero con el tiempo sí que se nos ha ido asomando gente más joven. No diré adolescentes, pero gente, algunos incluso veinteañeros y gente en la treintena, cada vez más. Y cada vez más se nos ha ido acercando a la fundación, a veces a través de los libros, gente de edad variada, pero no sé, la verdad, no sé decirte en cuanto a, pues no sé, gente del ámbito urbano, del ámbito rural. Ahí la verdad es que no tenemos datos como para yo pronunciarme. ¿Está satisfecha la rama editorial de Tamaimos con el apoyo que se recibe de las instituciones públicas? Hombre, satisfecho, no, yo creo que la inversión en cultura, en términos generales, que hay en Canarias, no puede ser satisfactoria. No, nosotros quisiéramos que hubiera mucha más implicación de las instituciones públicas en, pues, en la labor de Tamaimos, evidentemente, en la difusión de la cultura, pero no solo, ¿no? En la labor que hacen muchísimas otras agrupaciones, hay otras fundaciones, otras asociaciones, todo lo que es el tejido cultural. Creo que en Canarias merecería bastante más apoyo institucional, ¿no? A veces da la impresión de que las instituciones, pues sí que brindan un cierto apoyo, pero no parecen ser conscientes del papel fundamental, vertebrador que tiene la cultura en general, pero más todavía en un país como Canarias, que está tan necesitado de conocerse, de autoconocerse, de rescatar y recuperar esa tradición propia de manera crítica siempre, para, bueno, andar con ella por el mundo con pasos mucho más firmes, ¿no? Y para seguirla desarrollando, siempre desde un prisma crítico, nunca desde el bombo y platillo por el simple hecho de ser canario. En ese sentido, bueno, nosotros sí hemos recibido cierto apoyo a nuestra labor cultural, pero no el que quisiéramos. En ese sentido, creo que satisfechos, pues no podemos darnos por satisfechos. De los libros publicados hasta ahora por Tamaimo, ¿cuáles destacarías por su importancia de la temática o quizás por la trascendencia que han tenido en los lectores y las lectoras? Pues se me hace difícil escoger porque llevamos una veintena larga de libros publicados ya en estos 10 años y podría escoger muchos, pero mira, por ejemplo, te voy a nombrar el primero que publicamos, De un tiempo de un país. Se trata de un compendio de entrevistas que hizo el periodista Juan García Luján a personajes tan variados como el Premio Canarias José Agustín Alemán, o a Roque Galero, a Coldovi Velasco, a Yeray Rodríguez, a Luis Morera, a Antonio González Vieites, Domingo Garí, bueno, personalidades del mundo de la cultura y no solo de la cultura, que trazaron una instantánea del momento en el que se encontraba Canarias desde diferentes perspectivas, pues eso, hace 10 años, porque si también empezó en 2014, el libro se publicó en 2015. Después de ese, pues tenemos, pues, no sé, La Unión del Pueblo Canario, ¿no? Un libro que ilustra lo que te decía antes, ¿no? No había estudios sobre la experiencia de aquella experiencia política, ¿no? De la Unión del Pueblo Canario, pues al final, a través del periodista Enrique Betancourt, pudimos nosotros publicar un estudio dedicado a aquella experiencia política de la transición en Canarias. Son dos de los libros que se me ocurren. Podría nombrarte pues algunos más. Upalupa, Memoria desde tus vivos, pues que refleja la biografía de una persona que fue clave en aquella época de la transición, el despertar canarista, etcétera, etcétera. Bueno, son algunos de los ejemplos que te puedo poner. Hay bastantes entonces para Habría muchos reseñar. más, sí. Y el último también, el de Canaridades, creo recordar, ¿no? En que se hace también una valoración de las diferentes formas de enfocar el ser canario. Efectivamente, en realidad, casi que sin haberlo buscado, se cierra un círculo entre el primer libro que publicamos y el más reciente que hemos publicado, ¿no? 10 años después, aunque son diferentes, ¿no? Pero sí que tienen en común que son visiones de autores diferentes sobre la canariedad. De hecho, el libro, como dices bien, se llama Canariedades, ¿no? Y
El libro aborda lo que es la canariedad de diferentes prismas, desde temas diferentes, con autores que parten desde perspectivas distintas, evidentemente, y que creemos que es un compendio también interesante que esperamos genere debate y ayude pues en esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de la propia tradición, el propio autoconocerse para afrontar el futuro pues sobre tierra firme y que Canarias pueda desarrollarse hacia un bienestar común. Pues Iván Vega Mendoza, de la Fundación Tamaimo, muchísimas gracias por la labor que están haciendo y por compartir este tiempo con nosotros para demostrarnos que la literatura también puede ser una buena herramienta de cambio social. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes y felicidades a ustedes por la labor que ustedes hacen también. Venga, muchísimas gracias.